El tema que vamos a ver ahora es el de las funciones lógicas. Es un tema que puede ser muy amplio porque podríamos estar hablando del álgebra de Boole, de cómo son las funciones lógicas, etcétera. Todo eso quizás lo vamos a dar por sabido. Si tenéis alguna duda, podemos a lo mejor facilitaros algún tipo de bibliografía. Y en cualquier caso, durante las clases prácticas podemos hablar sobre ello y ver algún ejemplo, ¿no? De hecho, aquí en las transparencias también os hemos puesto algún ejemplo. La idea es enlazar el funcionamiento de determinados componentes entre sí para condicionar las funciones. Como por ejemplo esta función, lo que decíamos cuando estudiamos las escenas condicionadas, que esta escena solamente funcione si es de día o si es al mediodía o si es por la noche, pero no con un horario a lo mejor, sino con información que nos llega a través de, por ejemplo, una estación meteorológica. Aquí tenemos representadas o indicadas las funciones lógicas más frecuentes, bastantes como veis ahí, que son la función identidad, que lo que hace es pasar el mismo dato que recoge la función lógica desde un grupo, pasarla a otra dirección de grupo. Esto puede tener, por ejemplo, sentido para hacer secuencias, incluso temporizadas. Una función AND, que esto en lógica de contactos tendría el mismo efecto que dos contactos puestos en serie. Solamente en el caso de que cerrásemos los dos, la salida se activaría. Con la función OR, en lógica de contactos serían dos contactos puestos en paralelo. Cualquiera de los dos que se cerrase daría como resultado que la salida se activaría. No hay que confundir esto con las direcciones de grupo. En una dirección de grupo parece que de por sí ya tenemos una función OR, pero esto es falso. Lo parece porque si tenemos, por ejemplo, dos pulsadores vinculados a una salida en esa dirección de grupo, podríamos pensar equivocadamente que cuando uno u otro están a uno, se enciende esa salida. Pero no es correcto. En realidad la salida se enciende con la última orden recibida independientemente del estado del otro. Quiero decir, están los dos a uno, los dos pulsadores a uno de ellos manda un 0, ¿sí? Y la luz se apaga, aunque el otro siga a 1. O sea, no es una función OR. La función NOT lo que hace es invertir. O sea, si tenemos a la entrada de la función un 1, eso sería, por ejemplo, esta función de aquí. Cuando aquí tenemos un 1, aquí tendremos un 0. Aquí tendríamos el caso y la representación de una función lógica AND. Esto es un esquema real de alguna obra que tenemos nosotros, en el cual estamos trabajando con el estado de alarma, el estado de alarma total, poniendo negaciones, metiendo, por tanto, las entradas negadas a esta función lógica y llevando por fin el resultado a una dirección de grupo que le llamamos recibir, la función recibir, que es cuando un inquilino, un usuario, llega a la vivienda y desactiva, por ejemplo, la alarma, ¿no? También tenemos la función NAD, NAND, NOR, que son las negadas de estas. O sea, cuando aquí nos diera un 1, esta nos daría un 0, cuando aquí nos diera un 1, aquí tendríamos un 0. XOR, XNOT, en fin, son funciones. Quizás esto lo mejor es que cuando vengáis al curso, si tenéis alguna duda, preguntéis, y si no, en cualquier caso, la verdad es que sí que recomiendo que tengáis clara cuál es lo que se llama la tabla de verdad de cada una de estas funciones, e incluso yo cuando estoy haciendo una programación a menudo me las dibujo porque si no a veces con las palabras nos liamos. Viendo los unos y los ceros realmente tenemos claro qué es lo que hace esas funciones lógicas, ¿no? Pero hay más funciones aparte de las funciones combinacionales típicas que podríamos decir que son estas, ya que tenemos funciones aritméticas que pueden ser suma, resta, multiplicaciones de 1, de 2, de 4 bytes, comparaciones de 1, de 2, 3 bytes, que nos comparan diferentes, pues si este es menor, igual o distinto, conversiones para tener diferentes tipos de datos, convertir un dato en otro tipo, multiplexores, que lo que hacen es a partir de un dato generar una serie de datos, escenas, que ya hemos conocido lo que es, entonces se puede considerar dentro del grupo de las funciones lógicas de KNX. Las funciones lógicas en KNX se pueden resolver de dos formas muy diferenciadas, o a través de enlaces internos dentro de un propio aparato, o mediante enlaces a través de objetos de comunicación en direcciones de grupo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de enlaces internos? Pues nos referimos típicamente a un aparato que tiene salidas binarias, que para actuar sobre ellas se puede activar uno o dos objetos de comunicación típicamente, que a su vez están asociados entre sí mediante una función lógica. O sea, en lugar de tener un objeto para activar esta salida,
En la parametrización activamos 2 y le decimos que esos 2 constituyen las 2 entradas de una puerta que a su vez podemos definir como una puerta AND, una puerta OR. Podemos decir que las entradas entren al cálculo de esa puerta con valor invertido, o sea, invirtiendo las entradas, o que el resultado sea invertido, así tendríamos, por ejemplo, una NAND en lugar de una AND, pero en definitiva, al final, siempre el resultado estará asociado internamente con una salida física, con una salida binaria, típicamente. Hay, sin embargo, aparatos que son los controladores lógicos, que ofrecen a disposición del integrador objetos de comunicación que son independientes de cualquier tipo de hardware. O sea, nos dan objetos de comunicación para las entradas y objetos de comunicación para las salidas que podemos asociar libremente con cualquier dirección de grupo. Así, ponen a disposición del integrador diferentes números de objetos como entradas de funciones lógicas, que luego podemos libremente asociar a una u a otra función lógica de las muchas que suelen tener. Las salidas de las funciones lógicas son objetos además independientes, como decíamos, de una salida física de actuación, con lo cual la podemos asociar a cualquier dirección de grupo, y lo único que tener en cuenta, que puede ser importante, es la velocidad de transferencia de los telegramas que han de intervenir en una función lógica, para que realmente la secuencia de cálculo sea la adecuada. Por lo demás, en general, esto es lo más empleado habitualmente, excepto en aquellos casos que tenemos que hacer operaciones lógicas concatenadas y a lo mejor incluso estos aparatos nos permiten hacer un cálculo dentro de una función lógica a partir de dos objetos o varios objetos de comunicación de entrada que están relacionados con las direcciones de grupo en las cuales metemos los valores que queremos utilizar en ese cálculo, y después, sí, pues a la salida lo que vamos a tener va a ser directamente una entrada de una siguiente función lógica, con lo cual en lugar de llevarlo a una dirección de grupo que luego tendríamos que meter otro objeto de entrada para llevarlo a la siguiente función lógica, lo que a lo mejor algunos aparatos permiten, al estilo de los autómatas, es utilizar una variable de memoria interna intermedia que permite asociar la salida de una función lógica con la entrada de la siguiente. Pero en definitiva, eso sería más parecido a la lógica normal que se emplea en cualquier autómata, y lo que estamos diciendo es cómo hacerlo a través del buscaNX. Cuando se utiliza una función lógica es muy importante definir en qué momento se tiene que recalcular, que en definitiva es cuando ella va a comparar los valores de entrada de su función y enviar al bus el resultado, o sea, cuándo se va a recalcular y cuándo va a enviar ese nuevo valor al bus. Eso se hace definiendo los desencadenantes. ¿Qué son los desencadenantes o disparadores de las funciones lógicas? Pues precisamente aquellas condiciones que hacen que la función lógica se calcule. Según el aparato, el fabricante, pues puede ser, por ejemplo, a partir de la llegada de un valor a una dirección de grupo. Quiero decir, da igual que el valor en la dirección de grupo sea 1, si llega un nuevo 1, por ejemplo, pues la función lógica se va a recalcular. Eso se puede hacer a lo mejor con cualquiera de los objetos de entradas, o sea, cualquiera de las entradas de la función lógica, o sea, cualquiera de los grupos a los cuales llegue un valor en el que esté asociado un objeto de entrada, o solo cuando el valor cambie en determinados objetos de la función lógica de entrada. Quiero decir, no todos los valores de entrada sí tienen que hacer el recálculo de la señal. Por ejemplo, si yo digo, cuando pulse aquí se encenderá la luz si es de noche. Vale, yo mando un 1, pero no se enciende. Ahora bien, ¿cuando sea de noche se tiene que encender la luz automáticamente? No, cuando yo mande un 1. Entonces, el cambio de día a noche no enciende la luz, eso no es un desencadenante, pero forma parte de la condición I de cálculos de la función AND, que sí se recalculará cuando nosotros le digamos 1, o sea, enciende la luz. También puede producirse solo ante determinados cambios, el cambio de valor de una de las entradas o el valor de resultado. Incluso algunos admiten condicionar el desencadenante, como dice aquí, al estado de una entrada llamada gate. Es como si dijéramos una llave de contacto que habilita o deshabilita el cálculo de esa función lógica, lo cual tiene múltiples aplicaciones también en una instalación inteligente. Además de todo esto, muchos aparatos permiten hacer un condicionamiento en el envío del resultado al bus. O sea, una vez que se ha recalculado, podemos enviar, por ejemplo, como dice siempre aquí, su valor. O sea, me da igual que, por ejemplo, el cálculo sea 1 que 0, pues el valor lo vamos a enviar. O podemos filtrar y decir, solamente envían los cálculos cuando su valor, solamente envía un telegrama cuando el resultado del cálculo sea un 1 o sea un 0.
O si es un cálculo que termina en un objeto de un byte, por ejemplo, pues, por ejemplo, una operación matemática, ¿no?, de una suma y tal, pues a lo mejor solamente enviarlo al bus cuando el valor sea uno concreto que hayamos podido definir. Además, como dice aquí, muchos aparatos permiten también la temporización de la salida lógica de la función y de las salidas físicas de diferentes formas, mediante envíos retardados, envíos cíclicos parametrizables. Si además tenemos en cuenta que muchos aparatos de salida ya incorporan temporizaciones de retardo a la conexión, a la desconexión, en fin, tenemos múltiples posibilidades a la hora de parametrizar no solamente la función lógica, sino el comportamiento a la hora de transmitir el resultado y de interpretarlo dentro del bus. En esto la verdad es que hay un fabricante que quizás destaca bastante, que sería Zenio, que incorpora un módulo de funciones lógicas bastante potente, incluso en casi todos los módulos que él tiene de salidas, Max 6, el 4, el ActiveBus Hybrid, en casi todos ellos. Aparte de, por supuesto, los módulos lógicos que tiene ADB o incluso las funciones lógicas que nos aporta alguna visualización, como la de Idero y otras también que hay en el mercado. Por tanto, podemos encontrar funciones lógicas en aparatos de salidas binarias, que cuando son sencillos lo que tienen son salidas, o sea, son funciones lógicas internas, por así decirlo, que asocian entradas, o sea, objetos de comunicación de entrada a salidas suyas, o módulos lógicos dedicados, como por ejemplo tenemos aquí este DBD, u otras salidas binarias, como por ejemplo aquí comentábamos Zenio, ¿no?, que tiene una potencia tremenda porque tiene, igual que este, objetos de comunicación de entradas y salidas independientes de cualquier elemento físico, de cualquier relé, y que podemos asociar libremente. A lo mejor en este tenemos una potencia que no tiene en este, porque a lo mejor nos permite hacer operaciones de comparación entre objetos no de 16 bits, sino de más bits, lo que permite, por ejemplo, hacer el cálculo de operaciones de datos del tipo de contadores de energía, etcétera. Quiero decir que cada problema va a requerir su propia aplicación. O servidores web como este de aquí, que tenemos el conocido IBPOR, que lo distribuyen a través de la marca ABB también, ¿no? Pueden tener, según el aparato, diferente número de entradas por función lógica. Aquí, por ejemplo, encontramos funciones lógicas que pueden tener 4 y no sé si hasta 6 entradas, mientras que todas las funciones lógicas que tenemos aquí, ninguna de ellas es más de 2 entradas. Claro que si las concatenamos, al final podemos obtener funciones lógicas de más entradas. Y también, como decíamos, pueden ser capaces de trabajar con objetos de más o menos bytes. Como decíamos, en este caso aquí permite un trabajo con más número de bytes, por ejemplo, que en este de aquí. Y vamos a ver el ejemplo este que ya mencionábamos cuando veíamos el tema de las escenas, que decíamos, bueno, faltaba una parte que se hacía con lógica, que lo veremos el día que veamos, o en la lección que veamos el tema de las funciones lógicas. Bueno, pues ya ha llegado ese momento. Este ejemplo en realidad es un ejemplo real que procede de un apartamento piloto que tenemos nosotros funcionando en régimen de alquiler desde hace varios años, en el que esto está aprobado, quiero decir, está funcionando correctamente. No quiere decir que no sea depurable, porque es un apartamento piloto, como digo, pero es suficiente, está funcionando perfectamente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se trata es de determinar cuando un usuario llama a la escena determinada de televisión o de comer o lo que sea, las condiciones que tenemos, si es una mañana sin toldo, o es una mañana con toldo o tarde para escenas, o, como dice aquí abajo, es una noche, con lo cual, pues si es de noche, no es lo mismo, lógicamente, que si es por la mañana, sin el toldo, porque el toldo se ha recogido, porque hay exceso de viento, como vemos aquí, o es una mañana con el toldo, que da una cierta penumbra, o es por la tarde, cogemos en ese caso la misma condición, ¿no? Entonces aquí vamos a emplear una simbología que en realidad, como no hay nada normalizado, hemos tenido que desarrollar nosotros, y así cuando veáis una caja verde de este tipo, lo que quiere decir es que son las direcciones de grupo de entradas de la función que no son desencadenantes. O sea que cuando llega aquí un valor a esta dirección de grupo, esto no se recalcula ni lanza al bus. ¿Cuándo lo lanza? Lo lanza cuando este otro símbolo que empleamos, que es para hablar de un desencadenante, ¿sí? Un desencadenante que no pertenece a ninguna de las entradas, porque cuando una dirección de grupo es desencadenante la representamos en amarillo, terminada como en punta de flecha, para indicarnos que realiza la acción, ¿sí? Cuando el usuario llama a una escena, entonces es cuando él compara a través de la función lógica, este símbolo desde luego sí que os sonará a los que sepáis algo de funciones lógicas, porque es el típico símbolo de la función AND, igual que este es el de la función NOT, pero bueno, como os decía,
cuando el usuario llama a esa escena, a ver televisión o a comer o lo que sea, cuando hay una llamada de usuario a escena, o sea, cuando llega un byte a la dirección de llamada a escenas, automáticamente esto se recalcula y coge y compara los valores que tiene aquí. Y dice, ¿hay luminosidad suficiente para toldos? ¿Pero están los toldos recogidos por culpa del viento? Si ambas condiciones son 1, entonces aquí tendremos un 1 y solo en ese caso se mandará el valor a esta dirección. Quiero decir, si cualquiera de estos dos fuera 0, el resultado hubiera sido 0, pero esta función está parametrizada con un filtro de salida que solo permite pasar los valores 1. De esta forma ya tendríamos determinada la escena de mañana sin toldo, o sea, de máxima luminosidad en el salón, lo cual nos puede afectar para leer, para ver la televisión, para comer, y lo tendremos en cuenta a la hora de definir esa escena en concreto. La escena de mañana con toldo o escena de tarde, que la tenemos aquí, en realidad son dos funciones. Es escena de mañana con toldo, o sea, una escena de mañana en la que hay luz para toldos, pero no, ¿ves? Aquí estamos invirtiendo, no está recogido el toldo por razones de luminosidad, entonces lo que tenemos es el valor 1 que se nos daría esta situación, mañana con toldo o tarde para escenas. La tarde la calculamos a través de esta otra función, decimos, no hay luminosidad suficiente para toldos, o sea que tendremos un 1 cuando aquí no haya luminosidad, y en cambio sí que hay un valor, un parámetro, un umbral de luminosidad que también hemos definido más bajo que este otro valor. Es una de las posibilidades que tiene la estación meteorológica de Elsner que estamos empleando, en la BASIC en este caso. Entonces, cuando el usuario llama a las escenas, pues se ejecutan tanto esta, como esta, como esta, pero en este caso, esta será la única que dé el valor 1, entonces aquí tendremos de nuevo la llamada a la... O sea, tendremos un 1 en la dirección de grupo que define la situación actual como mañana con toldo o tarde para escenas. Nos quedaría definir la de noche. Si venimos aquí y pulsamos, veremos la parte de abajo, vemos aquí que pone escenas de noche, y la escena de noche, cuando la luminosidad de la luz de traza ni siquiera llega, o sea, cuando aquí es 0, aquí tendremos un 1, entonces decimos que es la situación de noche. Tendremos, por tanto, tres situaciones perfectamente definidas, ¿de acuerdo? Tal como hemos visto, las 3 de arriba, ¿sí? Más las 3 de abajo. Entonces, en estas tres situaciones, lo que vamos a tener va a ser que cada una de estas situaciones va a ser, a su vez, un desencadenante para, en este caso, una operación matemática. Si es una mañana sin toldo para escenas, lo que pasaremos será una función id, que lo que hace es que tal cual la llamada del usuario de un byte la traspasa a la llamada a escenas. Con lo cual no hacemos ningún cálculo. Es una función identidad que solo se ejecuta, aquí veis una buena utilidad, por ejemplo, de esa función identidad, solo se ejecuta cuando es una mañana sin toldo. Aquí tenéis otro ejemplo, en el cual el usuario llama, pero es una mañana con toldo, o tarde, tarde, me refiero a una condición de tarde de cara a las escenas, entonces lo que hace es sumarle 10 al valor de las escenas. Recordáis que las teníamos clasificadas de 10 en 10, y ese valor sumado, ese resultado, es el número de escenas al que nosotros vamos a llamar. En el caso de noche es lo mismo, pero la suma se hace 20, con lo cual de esta forma tan sencilla estamos consiguiendo disponer de cuál es el valor que queremos llamar de la escena en cada caso. Si en lugar de llamar hubiéramos querido grabar, la operación hubiera sido lo mismo, simplemente que aquí iría un valor que sería 128 mayor, quiero decir, siguiendo el concepto de las escenas, llamamos de 0 a 27 y de 128 en adelante para grabar, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia, pero por lo demás veis que podemos llamar e incluso grabar las escenas de forma condicionada a las situaciones ambientales. Bueno, pues hasta aquí el tema de las funciones lógicas. Es un tema que, como veis, no ha sido demasiado largo. Yo creo que, sin embargo, es muy importante porque realmente a partir de aquí es donde podemos dar un valor añadido nosotros a nuestras instalaciones, realmente un carácter diferenciador entre un edificio inteligente y otro que no lo sea, porque es donde podemos jugar con todas las condiciones posibles, ambientales, de ocupación del edificio, etcétera, ¿no? En el próximo tema lo que vamos a ver son los sistemas de visualización, que también hay una variedad importante hoy día, es una cosa que va en crecimiento, a pesar de que, como veis, quizás esto ya no es tan importante desde el punto de vista de la vivienda o del edificio, que se tiene que autogestionar automáticamente, que para eso están las funciones lógicas, sino desde el punto de vista del usuario, es decir, tengo el control de mi instalación, incluso de forma remota, lo cual también supone un complemento bastante interesante, y analizaremos un poquito las soluciones de mercado que en la actualidad ya tenemos.
Muchas gracias y hasta el próximo tema.